Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que nos permite viajar un poco con la imaginación y sobre todo, conocer un poco más de cerca a una de las figuras más carismáticas del mundo del espectáculo, Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de sus viajes, las experiencias que lo han marcado, los países que lo han fascinado y, quizás lo más intrigante, aquellos lugares que de alguna manera lo han aterrorizado. Sí, lo has oído bien. Detrás de esa sonrisa encantadora y ese talento innegable, Can Yaman también tiene sus miedos y sus historias de viaje que sinceramente son dignas de contar. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que estamos creando aquí, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que les interesa de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos nuestras palomitas porque la historia que les tengo hoy es, bueno, digamos que es un viaje en sí misma. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, no solo por su talento actoral, sino también por su espíritu aventurero. Este hombre no se cansa de explorar el mundo, de sumergirse en nuevas culturas y de coleccionar experiencias que a menudo comparte con sus fans a través de las redes sociales. Pero como todo buen viajero, Can Yaman ha tenido sus altos y sus bajos, sus momentos de gloria y sus encuentros, digamos, un poco menos agradables. Sabemos que Can Yaman es un ciudadano del mundo. Lo hemos visto en Italia, donde ha conquistado corazones con su trabajo y su carisma, en España, donde ha desatado la locura entre sus seguidoras, y por supuesto, en su Turquía natal, donde es un ícono. Pero, ¿qué hay detrás de esas fotos perfectas que vemos en Instagram? ¿Qué historias se esconden detrás de las sonrisas y los paisajes idílicos? Bueno, para empezar, hablemos de Italia. Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su amor por este país. Ha aprendido el idioma, se ha adaptado a la cultura y, lo más importante, ha encontrado un lugar donde sentirse como en casa. Pero incluso en un lugar tan amado, no todo es perfecto. Can ha hablado sobre el caos inherente a la vida italiana, la burocracia interminable y el ritmo a veces frenético de las grandes ciudades. No es que lo aterre, pero sí lo considera un desafío constante. En una entrevista, recuerdo que bromeó diciendo que a veces sentía que estaba viviendo en una película de Fellini, con personajes extravagantes y situaciones inesperadas a cada paso. Profundicemos un poco más en esta fascinación y este pequeño terror que Italia provoca en Can. Él ha mencionado en varias ocasiones cómo la improvisación es una constante en el día a día italiano. Desde horarios que parecen más sugerencias que compromisos, hasta la forma en que se resuelven los problemas al vuelo, la cultura italiana puede ser un choque para alguien acostumbrado a la eficiencia y la planificación meticulosa. Imaginen a Can acostumbrado a los sets de filmación donde cada minuto está cronometrado y cada detalle está supervisado, intentando navegar el laberinto de trámites para obtener un simple permiso. La frustración es palpable, aunque siempre lo maneja con su característico humor y encanto. Pero es precisamente este caos organizado lo que también lo atrae. La espontaneidad italiana, la capacidad de encontrar belleza en el desorden y la filosofía de disfrutar el momento son aspectos que Can admira profundamente. Él ha dicho que Italia le ha enseñado a relajarse, a no tomarse todo tan en serio y a apreciar las pequeñas cosas de la vida, una buena taza de café, una conversación improvisada con un desconocido, una puesta de sol sobre el Coliseo. Es un amor-odio constante, una relación compleja y fascinante que ha contribuido a moldear su personalidad y su visión del mundo. Luego está España. ¡Ay, España! Aquí la pasión por Can Yaman es palpable. Sus visitas siempre se convierten en eventos masivos, con cientos, incluso miles, de fans esperándolo en aeropuertos, hoteles y sets de filmación. Y aunque él aprecia enormemente este cariño, también ha admitido que a veces se siente abrumado por la intensidad. En una ocasión, relató cómo tuvo que ser escoltado por la policía para poder salir de un evento, ya que la multitud era tan grande que temía por su seguridad y la de los demás. No diría que España lo aterra, pero sí lo mantiene alerta y consciente de la necesidad de proteger su privacidad y su bienestar. La fama, como sabemos, tiene dos caras. La canmanía en España es un fenómeno digno de estudio. No es solo admiración, es una devoción casi religiosa. Las fans españolas de Can Yaman lo ven como un símbolo de masculinidad, talento y encanto.
Lo idealizan, lo persiguen y lo veneran. Y aunque él intenta corresponder a este cariño con la mayor humildad y gratitud posible, la presión es inmensa. Imaginen la sensación de estar constantemente rodeado de gente, de no poder caminar por la calle sin ser reconocido y acosado, de tener que vivir con la constante vigilancia de los paparazzi. Es una vida sin privacidad, una existencia que puede ser agotadora y sofocante. Khan ha aprendido a manejarlo con profesionalismo y gracia, pero es inevitable que haya momentos en los que se sienta abrumado y anhele un poco de anonimato. Además, la intensidad de la fama en España también conlleva una responsabilidad. Khan Yaman es consciente de que sus acciones y sus palabras tienen un gran impacto en sus fans. Por lo tanto, se esfuerza por ser un modelo a seguir positivo, por promover valores como el trabajo duro, la perseverancia y la honestidad. Sabe que muchos jóvenes lo admiran y se inspira en él, y no quiere defraudarlos. Pero no todo se trata de la intensidad de la fama. Khan Yaman también ha tenido experiencias de viaje que lo han confrontado con realidades más duras y desafíos inesperados. Por ejemplo, durante sus viajes a África como parte de sus iniciativas benéficas, ha sido testigo de la pobreza extrema y las dificultades que enfrentan muchas comunidades. Estas experiencias, si bien no lo aterraron en el sentido estricto de la palabra, sí lo marcaron profundamente y lo motivaron a seguir utilizando su plataforma para crear conciencia y ayudar a los más necesitados. Él ha hablado de cómo ver niños sin acceso a agua potable o a educación lo ha hecho replantearse muchas cosas en su vida, y lo ha impulsado a ser más agradecido por lo que tiene. Los viajes de Khan Yaman a África son un testimonio de su compromiso social y su deseo de marcar una diferencia en el mundo. Él no se limita a donar dinero o a prestar su imagen para campañas publicitarias. Él se involucra personalmente, viaja a comunidades remotas, conoce a la gente, escucha sus historias y trata de entender sus necesidades. Ha participado en proyectos de construcción de escuelas, de suministro de agua potable, de atención médica y de apoyo a la educación. Ha trabajado con organizaciones locales para promover el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades. Ha visto de primera mano la resiliencia y la determinación de la gente africana, su capacidad para superar la adversidad y para mantener la esperanza en un futuro mejor. Estas experiencias lo han cambiado profundamente. Le han enseñado a valorar lo que tiene, a no dar nada por sentado y a utilizar su privilegio para ayudar a los demás. Han reforzado su compromiso con la justicia social y su deseo de construir un mundo más equitativo y solidario. Ahora, hablando de países que podrían haberlo aterrado un poco más. Aquí entramos en terreno más especulativo, ya que Khan Yaman no suele hablar abiertamente de sus miedos o experiencias negativas. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas basándonos en sus comentarios y en el tipo de proyectos en los que ha estado involucrado. Por ejemplo, sabemos que Khan Yaman es un gran defensor de los derechos de los animales y ha participado en varias campañas de concientización sobre este tema. Es posible que sus viajes a países con regulaciones menos estrictas en cuanto al trato animal lo hayan impactado negativamente. Imaginen presenciar de primera mano situaciones de maltrato o abandono animal. No sería una experiencia agradable para nadie, y mucho menos para alguien tan comprometido como Khan Yaman. Podemos imaginar a Khan, con su sensibilidad y su amor por los animales, presenciando escenas de crueldad y sufrimiento. El impacto emocional sería devastador. La impotencia, la rabia, la tristeza, todos estos sentimientos se multiplicarían al ver animales indefensos siendo maltratados o abandonados. Es probable que haya tenido que lidiar con situaciones difíciles, como tratar de rescatar animales en peligro, denunciar casos de maltrato a las autoridades locales o simplemente consolar a animales asustados y heridos. Estas experiencias pueden ser traumáticas y dejar una huella profunda en la psique de una persona. Además, consideremos el tema de la seguridad. Como figura pública, Khan Yaman es un objetivo potencial para personas malintencionadas. Es probable que haya tenido que tomar precauciones especiales durante sus viajes a países con altos índices de criminalidad o inestabilidad política. Aunque no lo admita públicamente, es comprensible que se sienta más vulnerable en ciertos lugares que en otros. La simple idea de ser seguido o amenazado puede generar ansiedad y temor. La seguridad de una celebridad como Khan Yaman es una preocupación constante. Los riesgos son reales y variados, desde el acoso de fans obsesionados hasta el peligro de ser víctima de un robo o un secuestro. Es por eso que su equipo de seguridad debe estar siempre alerta y preparado para cualquier eventualidad.
Durante sus viajes a países con altos índices de criminalidad o inestabilidad política, las medidas de seguridad se intensifican. Se contratan guardaespaldas adicionales, se planifican rutas de escape, se establecen protocolos de comunicación y se monitorean constantemente las posibles amenazas. La presión es enorme. El equipo de seguridad debe anticiparse a los peligros, proteger a Can Yaman de cualquier daño y garantizar su bienestar en todo momento. Es un trabajo estresante y exigente que requiere experiencia, profesionalismo y nervios de acero. También es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene sus propias fobias y miedos. Quizás le tenga miedo a las alturas y evite volar en aviones pequeños o visitar lugares con acantilados peligrosos. O tal vez le tenga miedo a los insectos y sufra cada vez que tiene que filmar en exteriores en zonas tropicales. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero nos ayudan a comprender que incluso las celebridades más famosas tienen sus propias vulnerabilidades. Es fácil idealizar a las celebridades y olvidar que son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, miedos e inseguridades. Detrás de la imagen pública de Can Yaman se esconde un individuo con sus propias vulnerabilidades. Tal vez le tenga miedo a la oscuridad, a los espacios cerrados o a las serpientes. Tal vez sufra de ansiedad social o de ataques de pánico. Tal vez tenga recuerdos traumáticos de su infancia que lo atormentan en la noche. No lo sabemos con certeza, pero es importante recordar que incluso las personas más exitosas y admiradas del mundo tienen sus propios demonios que combatir. La fama no los hace inmunes al dolor, al miedo ni a la soledad. En definitiva, los viajes de Can Yaman son una mezcla de glamour, aventura, desafíos y, en ocasiones, experiencias que pueden resultar aterradoras o al menos inquietantes. Lo que es innegable es que cada uno de estos viajes lo ha moldeado como persona y lo ha convertido en el hombre que es hoy, un actor talentoso, un activista comprometido y un ciudadano del mundo. Cada viaje, cada encuentro, cada experiencia, por pequeña que sea, deja una huella en nosotros. Nos cambia, nos transforma, nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Los viajes de Can Yaman no son la excepción. Cada país que visita, cada cultura que conoce, cada persona que encuentra, contribuye a enriquecer su visión del mundo y a fortalecer su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Es un viajero incansable, un explorador de nuevas culturas y un embajador de la buena voluntad. Su espíritu aventurero y su corazón generoso lo impulsan a seguir explorando el mundo, a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo sus experiencias con sus fans. Así que ahí lo tienen, un vistazo a los viajes de Can Yaman y los países que, de alguna manera, lo han aterrorizado o desafiado. Espero que hayan disfrutado de este recorrido virtual tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Para recapitular brevemente, hemos explorado cómo la fama puede ser abrumadora en países como España, cómo la burocracia italiana puede ser un desafío constante, y cómo las experiencias en África lo han motivado a seguir trabajando por causas benéficas. También hemos especulado sobre cómo sus creencias y fobias personales podrían influir en sus experiencias de viaje. En resumen, hemos visto que detrás de la imagen pública de Can Yaman hay un ser humano con sus propias emociones y vulnerabilidades. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Qué les pareció este análisis de los viajes de Can Yaman? ¿Hay algún otro tema que les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer para poder seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.